el sabor de los granos del cacao y por lo tanto en el chocolate. Así que es importante esta parte. ¿Cuáles eran los otros dos? Dijimos, a ver quién se acuerda. La fermentación y el conchado. Así es, sí es Ana Karen, gracias. Así es correcto, es esos dos puntos. Entonces vamos a ver el segundo, que es el tostado. El objetivo del tostado es desarrollar el sabor de los granos del cacao. Ese es el objetivo. También resulta que a la par de que se mejora el sabor, pues también la carga microbiana disminuye. Y por ese motivo es que cuando hacen los HACCP, en algún momento hay quien dice, no, pues este es un punto crítico de control. Y fíjense que no es el objetivo del tostado bajar la carga, que bueno, per se ya la hace. Entonces sería un punto de control nada más, pero no sería el crítico porque el objetivo es la parte del sabor más que de los microorganismos. Y entonces aquí es donde se desarrolla pues el sabor que vamos a utilizar pues para poder seguir elaborando nuestra barra de chocolate. Entonces ya habíamos comentado que al igual que en el café, yo creo que ustedes lo tienen más presente, cómo sabe el café tostado, cómo se incrementa ese sabor y pues que le dan unas características muy agradables. Y en el cacao pues pasa lo mismo. Así que esa sería como la parte importante del tostado. Bueno, como habíamos platicado en el rendimiento, cuando tostamos, pues evaporamos el agua que trae el grano cuando lo recibimos en la planta. Entonces, esta humedad disminuye porque pues se evapora y al evaporarse se lleva con ella algunos compuestos volátiles. También lo que sucede es que como baja la humedad, se hace más quebradizo el cotiledón, el grano, de tal manera que se puede moler. Esto ya lo vimos un poco al estudiar la actividad de agua, porque dijimos que pues cualquier alimento que tenga una humedad baja, pues es como quebradizo, ¿no? Al hacerse quebradizo, pues se puede moler. Y aparte, fíjense, cuando se disminuye la humedad, como que se contrae un poco el volumen del grano y entonces la cascarilla se separa, en muchos casos se separa y es pues más fácil eliminarla, como dice la diapositiva. Más o menos la humedad que baja pues sería como de un 5%, porque fíjense, dijimos que tenía 7% el cotiledón, ¿no? El grano. Pero cuando ya se tuesta, más o menos queda en un 2% o menor. Eso quiere decir que nosotros perdemos el 5% de humedad. Entonces, como habíamos dicho, con esa humedad, algunos ácidos volátiles pues se van con esa humedad que evaporamos cuando hacemos el tostado. Y porque aparte, bueno, la humedad nosotros nos causaría problemas en las etapas siguientes por lo que les voy a decir a continuación. Dijimos que el grano tiene un alto porcentaje de manteca de cacao. Entonces, la manteca, o sea, la grasa y el agua ya saben que no se llevan. Entonces, si nosotros en un producto eminentemente graso, como lo es el chocolate, pues si traemos una cantidad de agua interesante quiere decir que pues sí sea más del 2%, pues entonces ya vamos a tener problemas de rechazo entre estas dos fases, ¿no? La cosa y la fase grasa. Entonces, por eso es que la humedad pues hay que bajarla lo más que se puede. Bueno, vamos a hablar de los equipos que se utilizan para tostar el grano del cacao. Entonces, lo primero que se utilizó pues fue algo que copiaba los comales de la antigüedad, pues entonces eran charolas que se suspendían sobre fuego, entonces imitando el comal y pues de esa manera se tostaba, ¿no? Había que moverlo para que las semillas se tostaran uniformemente. Eso se suspendió y después se usaron pues tambores rotatorios con un calentamiento externo o interno. De hecho, esos tambores rotatorios pues tienen incluso la forma de un bombo. Sí, sí tienen varios de ellos formas de bombos. Por ejemplo, yo he visto los tostadores del café y son así como un bombo un poquito más
aplanado, pero sí tiene esa forma, precisamente para que se muevan más en forma circular todo lo que está dentro de ese tambor rotatorio y se pueda tostar más parejito. Entonces, lo que se hace es que pues hay un calentamiento externo. Cuando es externo o interno, hay dos formas de calentarlo, ya sea directamente con un quemador de gas y prenderle el fuego, o metiéndole aire caliente, o sea, el aire lo tenemos que calentar. Normalmente cuando utilizamos aire caliente en algún equipo, el calentamiento se hace por resistencias eléctricas, no, normalmente. Y entonces aquí pues tenemos estas dos opciones de calentamiento. Pues se puede hacer con el fuego o con el aire caliente que haga ese calentamiento dentro del bombo. Se calcula el tiempo en el que el grano va a estar tostado y ya se abre una de las compuertas del tostador y sale. Incluso en el tostado del café he visto que se sale del tostador y entra como una mesita donde lo van a enfriar lo más rápido posible y hasta tiene como un aspa que lo va moviendo sobre esa mesita redonda. Bueno, también se puede hacer de manera continua el tostado. Para ello son equipos que constan de charolas. Básicamente son charolas con perforaciones que van a permitir el paso del aire caliente. Entonces, estas son muchas charolas que están acomodadas de manera vertical. Entonces, son tan altos como 2 pisos de alto los tostadores continuos, y lo que va sucediendo dentro del tostador continuo es simplemente que la charola superior vacía el cacao en la charola que está abajo de ella y entonces permanece un tiempo así en lo que sigue pasando el aire caliente, después de lo cual se voltea y lo pasa a la charola de abajo y así todo el tiempo. Entonces, todas las charolas que están alineadas en ese tostador vertical están haciendo todo el tiempo el pasado de los granos de una charola a otra. Entonces, el cacao entra por la parte superior y de ahí va bajando de charola en charola hasta llegar a la parte inferior. En la parte inferior es donde entra el aire caliente, que va pasando entre todas las charolas hasta llegar a la parte superior. Y entonces, pues todo el tiempo va saliendo el cacao tostado, porque pues siempre va a haber la última charola, pues cuando se vacía, ya entra a un transportador de gusano y entonces ya tenemos el cacao tostado. Pero como todo el tiempo hay volteo de las charolas, pues entonces todo el tiempo va saliendo cacao tostado. Esa es la forma del sistema continuo con aire caliente. A contraflujo, pues porque les digo que el cacao entra por arriba y el aire caliente entra por abajo. Entonces, se hace el calentamiento con aire caliente y esto permite, como dice ahí, que haya menos semillas rotas, porque resulta que en el otro método, en el del bombo o el tambor rotatorio, pues por el movimiento de la masa de semillas de cacao, de nibs de cacao, pues con el peso y el golpeteo entre ellas, pues se pueden ir rompiendo. Y en cambio en el tostador por charolas, bueno, pues como no hay un golpe entre ellas, pues solamente se vacían a la siguiente charola, entonces mejoramos esa parte de que haya menos granos rotos. Y dice aquí que pues se pierde menos manteca por migración a la cascarilla. La cascarilla ya les he estado diciendo que pues es un subproducto que se desecha, es como si fuera la basura, porque no utilizamos la cascarilla para elaborar el chocolate. Entonces, si como dice aquí, si parte de la manteca se va en la cascarilla, pues esa manteca ya no la recuperamos. Entonces, es importante que la manteca se quede en el grano, en el cotiledón, y de ahí la podemos utilizar para el chocolate. Bueno, pues el principal inconveniente pues es el tamaño de los granos de cacao, que pues al ser un producto del campo, no son homogéneos. Entonces en un lote de cacao pues puede haber unos grandes, bastante grandes y unos muy pequeños. Cuando hacemos el tostado, pues resulta que los más pequeños pudieran quemarse un poco o los más grandes pudieran quedar un poco crudos. Eso pasa todo el tiempo, pues porque como les digo, no es un producto que no es homogéneo
y pues por lo tanto tenemos ese riesgo. Ahora, lo que sucede en realidad pues es que se tuesta, la gran mayoría queda bien y siempre va a haber un porcentaje pero pequeño de los que yo les digo, o sea, quemados o ligeramente quemados y los que están crudos o ligeramente crudos. Si hiciéramos una evaluación, como sería completa del tostado, pues tendríamos que evaluar sensorialmente, porque aparte esta operación se evalúa sensorialmente. Entonces el operador prueba el grano de tostado, dice, ah, ya está tostado, le falta, se siente así, se siente así. Y la verdad es que su control es sensorial. Yo meto un lote de tostado, de cacao tostado, más o menos ya me sé el tiempo que tarda, aún así lo tengo que verificar y si veo que después de 2 o 3 hornadas yo tengo mi cacao igual, me sale igual, pues podría seguirme ya sin verificarlo sensorialmente, no sé, el resto del turno. Pero cuando los granos son de diferente lote, diferente humedad, pues siempre hay que estarlo verificando. Y sí, esta verificación es sensorial, es 100%. Bueno, es como les decía, si yo hago una evaluación completa del tostado, pues tendría que abrir, como en la prueba de corte, a lo mejor 100, 200 granos, hacer una evaluación sensorial y separarlos. Entonces yo haría un porcentaje y vería, pues que sí, que la mayoría está bien tostado, pero pues que siempre va a haber un porcentaje de medio quemaditos o medio crudos. Otra cosa que pasa, pues precisamente por esto que decimos de los granos, es que podríamos desfavorecer el sabor de la pasta formada, pero el desfavorecer se refiere específicamente a que quememos los granos. Esa es la única manera en la que podríamos desfavorecer. Y, por ejemplo, si alguien llegara a tostar el cacao con, no sé, con carbón, entonces, ya no creo que ocurra, pero si de repente alguien lo tostara con carbón, pues a lo mejor esos gases del carbón se podrían absorber en el grano del cacao y darle un saborcito, pues sí, ahumado, ¿no? Entonces, no creo que ya nadie actualmente, bueno, a nivel industrial haga uso del carbón. Les digo, son quemadores de gas o aire caliente calentado con resistencia eléctrica. Así que, pues solamente que estuviera mal hecho el proceso de tostado, tendríamos estos inconvenientes, ¿no? De que se quemara o de que saliera crudo. Afortunadamente, pues como es sensorial, nos podríamos dar cuenta, digamos que fácilmente, o sea, no hay manera más que de probarlo y ver que si está bien tostado o mal tostado. Y cuidar los tiempos, es lo que hacen los operadores. Bueno, que está tostado, pues pasamos al descascarillado. Y a nivel pues artesanal, el descascarillado se hace a mano. Les digo que como que el volumen disminuye un poquito y es fácil quitar la cascarilla. Al ponerlo entre los dedos, pues nosotros podemos fácilmente romper esa cascarita y quitársela del cotiledón. Entonces, a nivel industrial se hizo algo similar. Primero pasan entre dos rodillos corrugados que están a una suficiente distancia para romper los granos. Es decir, esos rodillos van a hacer el mismo efecto que si lo hiciéramos entre los dedos, aprietan el grano y rompen la cascarilla con tal de quitársela. Entonces, pues hace primero esta operación y después se va a una máquina descascarilladora que tiene varios tamices y corrientes de aire para separar la cascarilla. Bueno, antes de ver eso, vamos a hacer este paréntesis y ver la composición química del grano de cacao. Aquí ya está fermentado y descascarillado. Miren, esta composición, como les decía, vean la parte de la grasa, específicamente en este grano analizado, la grasa es el 54%. La teoría nos dice que siempre va a ser la mitad, del 50% y hasta arriba. Bueno, no tampoco tan arriba, ¿no? Pero siempre hacia arriba. Es muy raro encontrar un grano de cacao que tenga menos del 50% de manteca de cacao. Por lo menos nosotros que hemos hecho análisis de grasa durante mucho tiempo, nunca nos ha salido un grano de cacao o un producto del cacao que tenga menos del 50%. Hemos tenido algunos lotes que son, pues digamos así, por decirlo así, muy bajos de grasa,
y nos da por lo menos el 50.5, 51 punto y algo, y de ahí para arriba. Un cacao, una vez tuvimos una grasa de un cacao que nos dio casi del 60%. Se me hizo increíble. Yo dije, a lo mejor lo hicimos mal, o la persona que lo hizo mal, de mis compañeras del laboratorio. Y ya lo mandé yo a la tercería, a un laboratorio externo, y no, sí lo estábamos haciendo bien. Entonces, ese cacao en particular había llegado con una cantidad de grasa alta, ¿no? O sea, casi 60%. Entonces, vean aquí, por ejemplo, es eso, 54% de grasa. Después está proteína, 11.5%, celulosa, 9%, almidón, 6%, y así los demás compuestos en menor cantidad. Y vean aquí lo interesante, los dos compuestos que son los estimulantes del sistema nervioso y por los cuales nos hacemos adictos al chocolate, que es la teobromina, 1.2%, y la cafeína con 0.2% de contenido. Entonces, pues estos son los estimulantes del sistema nervioso por los cuales nos gusta el chocolate. Aquí está la composición. Bueno, entonces en la máquina, como les decía, descascadora, vamos a tener tamices vibratorios y corrientes de aire. Son de diferentes aberturas para ir quitando los distintos tamaños, desde el grano que está casi completo hasta el polvo. Y aquí, pues, como todos los procesos mecánicos, pues no son 100% efectivos. Entonces, sobre todo por esto del polvo, se pudiera ir un poco de cascarilla en nuestro grano. El grano, cuando ya está en la descascarilladora, pues ya le llamamos granilla, ya no le llamamos grano ni cotiledón, sino granilla porque ya está trozado, está roto. Y hacemos análisis de la cascarilla y entonces determinamos cuánto grano se fue ahí. Y al revés, tomamos el grano y vemos cuánta cascarilla se fue ahí. Entonces, lo que sucede es que tenemos un límite que cumplir y es el 1.75% máximo de cascarilla. No debe de traer más. Si hubiera más este porcentaje, estamos entrando al campo de la adulteración, entonces tendríamos que parar el proceso y revisar la máquina hasta que tuviéramos este porcentaje máximo. La cascarilla, pues como les digo, es un desecho. Nosotros lo vendemos, bueno, y todas las empresas de chocolate lo venden para preparar alimento de ganado. Pero pues sí se han dado los casos aquí en México de que hay gente que dice, ah, no, pues yo le puedo dar otro uso y han molido estas cascarillas hasta un nivel tal que pareciera cocoa y por lo tanto se pudiera preparar este chocolate, alguna mezcla de chocolate o una cobertura de chocolate. Y nosotros hemos dado cuenta cuando hemos vendido nuestra cocoa, porque nosotros producimos la cocoa y la vendemos, luego nos dicen, ay, no, está carísima porque yo consigo una cocoa de 40 pesos, cuando que nosotros lo tenemos, no sé, en 90 pesos el kilo. Y muy probablemente estas cocoas tan baratas, pues sean de cascarilla. Entonces, la forma en que nos daríamos cuenta es haciendo un análisis de laboratorio de fibra cruda, obviamente. Si no fuera así, hay una manera empírica donde ustedes se pueden dar cuenta si tiene mucha cascarilla el chocolate que estén comiéndose y es disolver un poco de ese chocolate en agua caliente, moverlos muy bien y la cascarilla, como es muy, tiene una densidad muy baja, la van a ver flotar en la superficie del agua. Son como puntitos, si está bien molida, se vería como que una capita sube a la superficie y eso querría decir que hay una cantidad importante de cascarilla, ¿no? Entonces está mal, está adulterado. Entonces, cuando hemos platicado con nuestros clientes, pues les decimos, no, pues es que eso es pura cascarilla, por eso está barata. Y una vez por curiosidad mandamos a hacer unas de esas cocoas baratas. Me acuerdo que salió de 40% de cascarilla. Imagínense. Entonces, pues sí, ya saben que estamos en México y pues se da mucho luego estas cosas que no deberían ser, pero sí se dan. Entonces nosotros lo vendemos la cascarilla a los que lo llevan
a las plantas o las fábricas donde hacen alimento de ganado, o por lo menos con esa intención nosotros los vendemos, ¿no? Ya si por ahí se va por otro lado, no sabemos, o sea, no sería nuestra responsabilidad. Bueno, estos son datos de la descascarilladora. Aquí se repite lo de bueno, no se repite, sino que se mencionan los límites de cascarilla en grano y grano en cascarilla, bueno, en germen, de 0.2 a 1.5. Sin embargo, con el 1.75 que ya salió en la diapositiva anterior, se cumple esto. Se dice además que, bueno, hay que tratar de evitar, bueno, los pinos que se podrían perder y que hay muchas partículas mayores de 3 milímetros, donde pudiéramos tener a lo mejor un poco de transferencia de manteca a la cascarilla. Eso se han hecho análisis y se ve que pues sí pasa. No hay ninguna aplicación de la cascarilla actualmente, más que como de desecho. Sin embargo, he escuchado que en algunas tiendas naturistas luego ofrecen esta cascarilla para hacerse un té de cacao. Y supongo que a lo mejor no sabe tan mal, nunca lo he probado, pero se supone que se podría hacer uno, pues no sé, como un té, más o menos. Pues sí hay que, se tendría que hacer algún estudio para ver la aplicación que pudiéramos aprovechar este subproducto del cacao, que no tiene otro más que exacto, ponerlo para alimento de ganado, como fuente de fibra. No sé si como fuente de fibra también nos pudiera servir a nosotros, pero por el momento nadie ha estudiado eso, o por lo menos no que yo esté enterada, no lo sé. Vamos a ver el siguiente proceso que es la molienda. Bueno, la molienda la hacemos pues en molinos, pero vamos a observar algo muy particular. Cuando se muele el cacao, debido a la cantidad de grasa tan alta que tiene, entonces esta grasa se funde. La manteca de cacao, les voy a poner aquí en el chat, tiene un punto de fusión. Tiene un punto de fusión de 30 grados centígrados, la manteca de cacao. Entonces, esta manteca de cacao, al calentarse por la fricción de la molienda, pues se funde, se hace líquida y entonces lo que nosotros vamos a ver como producto de la molienda es una masa espesa, pero líquida, o sea, fluida, de los sólidos de cacao que están inmersos en la fase grasa, en la manteca de cacao. Entonces, como dice aquí, al molerse las paredes celulares se destruyen, el calor funde los glóbulos de grasa y entonces cuando sale del molino está completamente líquida y se le llama licor o pasta de cacao. Y en este punto es donde tenemos ya el primer subproducto del cacao, que es la pasta de cacao. Una foto, aquí. La pasta de cacao es más o menos como se ve en esa foto, es una masa muy espesa, pero sí es líquida. Más o menos pienso que podríamos equipararlo a la, no sé, a la masa de las tortillas, en la consistencia tan espesa, así podría ser. Bueno, entonces la definición nos dice que la pasta de cacao es el producto obtenido de la molienda del cacao que cumple la norma nacional, no tiene cáscara, o sea, no tiene cascarilla, bueno, sí, pudiera tener el 1.75 y no se le quita nada de los demás, o sea, son puros sólidos del cacao. ¿Cómo hacemos esta molienda? Me voy a regresar aquí. Se utilizan molinos y el primer molino que se utilizó pues son molinos pues imitando al metate y los molinos que ya se conocen antiguos, ¿no? Los molinos de piedra, ya saben, esos enormes donde giran en forma circular y que eran empujados pues por animales o hasta por gente. Se hizo un diseño de un equipo más pequeño donde se movía por motor y las piedras estaban encima de una mesa circular y daba igual las mismas vueltas. Nada más que con las buenas prácticas de manufactura, pues ya no se pudo utilizar la piedra y entonces ya no se hace esta operación así.
En la planta de Nestlé, que está en Toluca, ellos tienen en la entrada de la planta un molino de estos, un molino de piedras, pues que ya está así como de exhibición nada más, porque ya no se ocupan. Y ahora, bueno, pues se ocupan molinos, no sé si ustedes hayan visto algún molino o estudiado algún molino en alguna materia, y los molinos que se ocupan básicamente son los molinos de palas o de martillos y los molinos de bolas. ¿Alguien conoce alguno de estos dos? No, maestra, No, yo no. profe. Ok, ¿alguien más? ¿No han oído estos molinos? ¿No los han estudiado en otra materia? No, profesora. ¿No? No, Bueno. profesora. Ok, voy a tratar de describirlos. El molino de pie, de palas o de martillos, es un molino como el que se ve en la foto. Eh, Son palas concéntricas, bueno, que están todas hacia el centro en un eje sostenidas. Entonces giran, lo que va a hacer la pala, pues literalmente es aventar la partícula hacia las paredes del molino. Por aventarla es como se fracciona la partícula y entonces pues es un molino que va a una velocidad muy grande y son varias palas o martillos concéntricos. El producto entra por la parte superior de este molino, entonces es aventado por las palas y entonces las partículas se rompen y en la parte inferior hay un tamiz. El procesador dice de qué tamaño de partícula, de abertura, perdón, va a ser ese tamiz, esa malla, y cuando las partículas estén lo suficientemente pequeñas para atravesar este tamiz que está en el fondo, entonces sale del equipo. Así es como funciona un molino de martillos o de palas. Esta es la primera parte donde entran los granos de la granilla del cacao y se empieza a moler. Obviamente aquí es donde ya ya sale líquida, ¿no? Sale licor de cacao. Sin embargo, lo que se busca es bajar un poco más el tamaño de partícula y se ocupan molinos de bolas verticales. Son molinos, lo voy a describir, es un cilindro, o sea, literal es un cilindro con un eje interno que hace el movimiento del líquido a través de ese cilindro. Está lleno de imanes, perdón, de imanes, de balines. Los balines son las bolas y lo que se empaca de tal manera que en la parte inferior, que es donde entra el líquido, son balines de un diámetro grande y conforme vamos llegando a la parte superior del cilindro, los balines son más pequeños. Entonces, el líquido entra en la parte inferior y sube hacia la parte superior. Conforme va avanzando sobre el molino de bolas, pues el espacio de entre balines es más pequeño y por lo tanto, para que la partícula pase, pues tiene que romperse. Así es como funciona un molino de bolas, que les digo, literalmente son balines de diferentes diámetros. Igual, pues como es un proceso de molienda, hay calentamiento por la fricción y normalmente estos molinos tienen enchaquetados con agua de enfriamiento o calentamiento, si se requiere, para evitar formación de aromas fuertes. Es decir, se refiere específicamente a que lo quememos, ¿no? Si está muy caliente, pues podríamos quemar el cacao, en pasta de cacao que va pasando ahí y pues ya genera un sabor desagradable. Entonces tienen enchaquetados y se puede controlar la temperatura. Y sí, podemos enfriarlo pues para que no se queme. Así es como funcionan los molinos de bolas. Entonces generalmente se ocupan estos dos tipos de molinos para moler el cacao y pues para tener la pasta de cacao. Bueno, aquí hay cuatro características de la pasta de cacao. Es contenido de grasa, humedad, pH y cascarilla. Y son las que comentamos, más del 50% de grasa, 5.6, bueno, se refiere a que es ácido. Ya dijimos que de la fermentación venimos de obtener el ácido acético, entonces es ácido, los productos del cacao son ácidos, más o menos están entre 5 y 6 y se considera que es ácido eso que está ahí. La humedad no debe subir más del 1.5% y la cascarilla, bueno, no pasar este límite.
Y entonces esta pasta de cacao pues ya es el primer subproducto, ya podemos ocuparlo. Cuando se vende la pasta de cacao, se ocupa o se vende para dos cosas. Para utilizarlo como ingrediente, esa es la aplicación básica de un chocolate, pero fíjense que también se podría aplicar, nosotros hemos vendido licor de cacao para aplicarlo en mole. Teníamos un cliente que aplicaba la pasta de cacao en el mole. Es decir, si yo quiero un mole que no esté dulce, o sea, no le ponemos el chocolate de las barras, lo que hacemos es ponerle algún subproducto, que en este caso, pues sí nos conviene la pasta de cacao por la cantidad de grasa que tiene. Teníamos un cliente que lo ponía a los moles. Bueno, entonces son dos caminos distintos que va a tomar la pasta de cacao. O ya se usa como un ingrediente del chocolate, o de ahí vamos a obtener los otros dos subproductos que son la manteca de cacao y la cocoa. Vamos a ver a continuación cómo se va a hacer esto. Bueno, se acaba aquí. Esta es la bibliografía que yo ocupé y no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, profesora. No, profesora. Bueno, vamos a dejarlo aquí para que veamos lo de las calificaciones, ¿vale? Entonces yo creo que continuamos en la siguiente sesión, la parte de obtener la manteca y la cocoa. Entonces, bueno, voy a hacer la resolución del examen. Ya ven que les mandé por el correo ahora sí ya los exámenes, bueno, lo que sacaron en el examen. Voy a hacer la resolución. Bueno, entonces vamos a la sección de opción múltiple. Primer pregunta, ¿cómo se demostró que el malvavisco reducido en glucosa realmente tiene menor cantidad de glucosa? Aquí les puse 3 pruebas. La correcta es con la prueba de la glucosa oxidasa, es el inciso C. Segunda pregunta, ¿valor analizado del perfil de textura para la goma elaborada con almidón hidrolizado? Almitex 805. Ese es del artículo de gomas de almidón. Cohesividad, gomosividad, masticabilidad, dureza o todas. Y la respuesta es todas. Todas esas características de textura se evaluaron de acuerdo al artículo que expusieron sus compañeros. Tercera, las gomas con almidón modificado son elásticas y cristalinas, no tienen elasticidad y son opacas o son más caras que las gomas de grenetina. La respuesta correcta es la B. No tienen elasticidad y son opacas. 4. Añadir productos vegetales en polvo a las masas de fondant, jalea y batido cambia significativamente su color, su riología o su tendencia a la cinéresis. La respuesta correcta es la riología, es el artículo que nos presentaron sus compañeros, que precisamente era sobre eso, cómo va cambiando la riología de estos productos conforme les aumentamos estos polvos vegetales. 5. Este producto puede llevar fondant como ingrediente. Estamos hablando del fonch. El fonch puede ir con fondant como ingrediente o sin él y se prepara. Entonces es el fonch. Bueno, vamos a la sección 2. Escriba falso o verdadero. Primera aseveración. El estirado es una técnica de aireado por vía mecánica. Es verdadero. Nos dieron sus compañeros en el artículo de materias primas las técnicas de aireado. Segunda, un defecto común durante la elaboración de grajeados es cuando la superficie del grajeado se agrieta y esto ocurre durante el trabajo en la paila rotatoria. Es verdadero. Es decir, vimos los defectos posibles y este es un defecto que pasa en el grajeado. Siguiente aseveración. Si se envuelve caliente el caramelo suave, se puede presentar la formación de hongos. Es verdadero. Dijimos que si se envuelve caliente, suda, o sea, libera el calor que falta con humedad y se queda en la superficie si es que lo envolvemos antes y por lo tanto crecen hongos.
Siguiente, el defecto de color oscuro en el caramelo duro es porque se calentó mucho el jarabe. Esto es falso, esa no es la causa por la cual se oscurece el caramelo. Siguiente, los cambios en la humedad relativa del medio ambiente no afectan el proceso de elaboración de gomas de mascar. Es falso también, cuando sus compañeros que nos dieron el tema del chicle mencionaron los factores que afectan, está precisamente la humedad del medio ambiente. Okay. Siguiente, técnicamente el chicle no caduca y la norm 051 etiquetado dice que la goma de mascar o chicle entra dentro de los productos que no requieren fecha de caducidad o consumo preferente. Es cierto. Incluso les comenté que pues se supone que no es un alimento y por lo tanto no aplicaría lo de la caducidad porque pues no lo tragamos, no lo estamos digiriendo. Ahora, siguiente, a medida que aumenta el tiempo de batido, aumenta la densidad, disminuye la viscosidad y disminuye la superficie de la interfase de las espumas. Es falso, lo correcto es lo contrario, o sea, cuando aumenta el tiempo de batido, disminuye la densidad, aumenta la viscosidad y aumenta la superficie de la interfase de las espumas porque hacemos burbujas más pequeñitas. Bueno, siguiente aseveración. El efecto de pegajosidad en el malvavisco es por envolver antes de que se forme la piel con el almidón. Esto es verdadero. Dijimos que es muy pegajosa la pasta de malvavisco y tenemos que dejar que cubrirlo con almidón y dejar que se forme una piel que va a impedir que se peguen entre ellos los malvaviscos. Entonces, esto es verdadero. Siguiente, el jet cooker es un sistema que trabaja por medio de la inyección directa de vapor para la gelatinización de almidones. Es verdadero. Sí, cuando nos dieron sus compañeros en el artículo de tecnología, pues recalcaban esa parte de este equipo, ¿no? De jet cooker. El siguiente, en la elaboración del caramelo fortificado, cada caramelo terminado contiene 100 miligramos de sulfato ferroso, lo que es equivalente al 30% de la ingesta diaria recomendada para el hierro. El dato es erróneo, por lo tanto esta aseveración es falsa. Bueno, entonces nos vamos a la tabla. Bueno, en la tabla, 1. Este producto tiene un color café claro, su apariencia es ligeramente grasosa y desmoronable, tiene sabor a chocolate y su textura es granulosa y con ligero sabor amargo. Es la descripción del mazapán con salvado. 2. Es un ejemplo de sustancia conocida como gel, es decir, sustancias semirrígidas y elásticas formadas por soluciones coloidales. Se refiere a la jalea. 3. Es aquel producto que al morderlo no se observa ninguna capa y la textura de la superficie es suave y algo porosa. Estamos hablando del grajeado blando. 4. Es un defecto de los comprimidos recubiertos y se trata del agrietamiento. Fíjense, también aquí tiene este defecto, ¿no? Los comprimidos recubiertos. 5. Confitura con una textura única caracterizada por su elasticidad o capacidad de recuperar su forma cuando se le somete a una presión y se deja libre. Es la goma o las gomas. 6. En este producto el origen de la palabra puede provenir del castellano torrere, que significa tostar. Hablamos del turrón. 7. Es un tipo de golosina que depende para su textura particular de un ingrediente único que es el aire. Y obviamente este es el malvavisco. 8. Es un azúcar que tiene la habilidad de retener la humedad en el medio ambiente donde se encuentre. Se trata de la lebulosa, que es el equivalente de la fructosa. Nada más que lo tomé así como estaba en el artículo de azúcar invertido del que expusieron también en la clase. 9. Ocurre cuando se ha usado una cantidad insuficiente de anticristalizantes como glucosa o azúcar invertido. Este es un defecto y es el defecto de engranado. 10. Estas instalaciones de cocedor continuo permiten un intercambio de calor muy eficaz, así se reduce mucho el tiempo de cocción.
estamos hablando del cocedor de capa fina. Bueno, vamos a la sección de completar la frase. La primera frase. Masbel ha indicado que la total ausencia de cristales de sacarosa o núcleos durante el proceso es una de las formas principales de evitar la granulación. Entonces, las palabras correctas eran sacarosa y granulación. Otro equivalente sería, en vez de sacarosa, azúcar, y a lo mejor en vez de granulación, pues también se podría considerar el engranado, ¿no? Que se acaba de mencionar aquí en la tabla. O sea, es un defecto. Vamos a la otra aseveración, bueno, la otra frase. Los almidones, la respuesta es ácido débil, son utilizados en confitería por su reducida viscosidad en caliente y su capacidad de hidratación en sistemas con alto contenido de, la respuesta es sólidos y edulcorantes. Además, como agente gelificante en productos de confitería, incrementa la firmeza del gel. Fíjense, aquí son 4 palabras: ácido débil, sólidos y edulcorantes. Sin embargo, estaba viendo que algunos de ustedes contestaron en almidones, pusieron modificados. Se los dejé bien porque, bueno, los modificados son precisamente estos que son ácido débiles. Entonces, quien haya puesto modificados, pues la tomé como buena. En cuanto a las otras palabras, pues sí, ahí no habría forma de algo equivalente. Sí se tenía que haber puesto sólidos, alto contenido de sólidos y edulcorantes. Sí, ahí sí no había otra forma. Tercera frase. Un motivo o razón para realizar y aquí la palabra es recubrimiento, también no había otra palabra, de tabletas, es facilitar la identificación del producto al tener películas coloreadas. Esto es del artículo de tabletas recubiertas, precisamente. Entonces, aquí la palabra era recubrimiento de tabletas. La siguiente frase. Se le llama cristalización a la formación de microcristales de tamaño y estructura idénticos conseguida después del es enfriamiento de una solución sobresaturada. Aquí son 2 palabras, microcristales y enfriamiento. Hay quien puso cristales, también la tomé como buena, y en la otra sí no había manera, sí tenía que ser enfriamiento. Algunos se confundieron y pusieron calentamiento, pero no, enfriamiento sería la única palabra que se podía haber puesto ahí. Bueno, la última frase. Un defecto que solo aplica para el caramelo suave es la oxidación de las grasas vegetales que contiene. Entonces, aquí son 3 palabras: oxidación y grasas vegetales. Vi que sí, varios luego no la respondieron. Fíjense, esta no estaba en los apuntes que yo les pasé, pero la vimos en sus tareas. Cuando presentaron las tareas, muchos encontraron este defecto del caramelo suave, que hasta yo les dije, sí es cierto, o sea, yo no la he puesto separada, pero es nada más para los caramelos suaves, pues por lo de las grasas. Si en vez de oxidación pusieron degradación, también se toma como buena, es un equivalente, pero lo demás pues sí tenían que ser grasas vegetales. Esas 2 palabras tenían que haber ido. Vamos a la sección de las preguntas abiertas. Primera pregunta abierta. ¿Qué ayudó a mantener la viabilidad de las bacterias probióticas por encima de la concentración mínima aceptable durante el secado de las obleas? La respuesta es los aditivos utilizados. ¿Cuáles son estos aditivos? Inulina de achicoria, gelatina y almidón resistente. Pues porque jugaron un papel importante. Ellos las protegieron de las condiciones hostiles durante el proceso de secado. De hecho, esto que está aquí, pues es lo de las conclusiones del artículo. Hay quien puso, en vez de almidón resistente, pusieron RS, también es válido, o sea, sí se refería a lo mismo. Y sí sí tenían que mencionar pues los aditivos, ¿no? O sea, los aditivos, y pues que eran esos 3 los que protegieron a las bacterias probióticas.
Bueno, la última pregunta abierta. Mencione 3 parámetros de control en la elaboración del caramelo duro. Entonces, nosotros vimos 5, que son temperatura durante todo el proceso, velocidad de calentamiento durante todo el proceso, grado de pureza del azúcar empleado, dureza del agua utilizada y la formulación. Entonces, con 3 de estas, ya, y fíjense, nada más había que mencionarlas, ni siquiera había que explicarlas. Entonces, con 3 de estos, pues ya tenían el punto de la última pregunta. Solamente. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que ponga las calificaciones? ¿O me lanzo directo? Bueno, no era la palabra exacta, pero sí, sí podría tomarse como buena. Si quieres, al terminar, vemos tu examen, cómo te lo califiqué y si procede, lo corrijo, ¿va? Sí. Si quieres, Andrea, lo vemos al final. Bueno, pues voy a poner las calificaciones. Bueno, aquí van a ver que es igual que en el primer parcial. El, el promedio, bueno, las tareas, solamente fueron dos tareas y se evalúan ahí el promedio. Sin embargo, los equipos que expusieron intermedio, pues van a ver, aquí me puse aquí sobre su compañera que tiene exposición, van a ver que en la fórmula, bueno, son pues los 3 puntos entre 3, ¿no? Los que tienen la exposición. Los que no hicieron exposición intermedia, que son 4 equipos, pues nada más se divide la calificación de sus tareas entre 2. Y así se obtuvo ese punto. Entonces, ya saben, el punto de las tareas bueno, actividades, con el punto del trabajo, su punto de exposición y su examen que, pues a 7, ¿no? Entonces ya son 7 y 3 puntos, 10. Aquí pues van a ver ya las calificaciones que tuvieron las tareas, trabajo, exposición, examen y el promedio final está en la columna C. Los voy a dejar que vean y le voy a ir bajando poco a poco, ¿eh? Ya saben que las calificaciones reprobatorias pues no suben. Voy a bajar. Le voy a bajar, ¿eh? Bueno, voy arriba otra vez para que vuelvan a ver. Bueno, pues vi que si alguien salió de repente un poco bajo, pues básicamente pues fue por el examen y pues si alguien no entregó alguna tarea, la mayoría sí los entregó y bueno, las calificaciones de los trabajos, ya saben que también si les faltó algo o se tardaron en entregarlo, pues también ahí había penalización. Le voy a bajar aquí. En general, pues no salieron mal. Digo, en promedio, pues.
Maestra, disculpe una pregunta. Bueno, Sí, vi que ahorita en el apartado donde dice exposición no obtuve el punto, o eso fue por la vez que no pudimos hacer la exposición por la confusión de tema. así es. Así es, o sea, todo el equipo no tiene el punto de exposición porque no expusieron, sí, sí, por la confusión, es Ah, correcto. ok, Sí, sí, gracias. fue por eso, así que no tienen ustedes calificación ahí, es con el equipo por ese motivo. De hecho, son todos. Sí. Bueno, de todas maneras, aquí vamos a dejar la sesión. Nada más déjenme pasarles asistencia a los que me faltaron. Y ya saben que los que tengan alguna cuestión del examen o de los trabajos o de las tareas, aquí yo me voy a quedar y bueno, lo revisamos. Estas calificaciones de los promedios que ustedes ven aquí son los que yo voy a cargar al ratito al sistema. Ya ven que hoy es el límite para cargar, pero ahorita en un momento más, antes, bueno, en un rato más, yo las cargo al SAES. Y nos podemos quedar a revisar lo que se requiere. Sí, María, gracias. Sí.